Acta constitutiva del proyecto. Este es el proyecto que le da legitimidad al proyecto dentro de la organización, pues una vez firmado será ya parte oficial de la estructura de la organización. Vamos a ver los campos uno a uno. Nombre del proyecto. Aquí definan una frase que refleje de la mejor manera las acciones que se van a realizar en el proyecto. Aquí vale mucho la pena utilizar verbos en infinitivo, algo así como reducir el material de desperdicio en la línea 3 o reducción de material de desperdicio en la línea 3, que refleje en la mayor medida posible las acciones que se van a realizar. Fecha de inicio y fecha de término. La fecha de inicio sería la fecha de inicio de la ejecución. No estamos hablando desde el periodo de planeación. Es la fecha en la que se van a empezar a realizar las acciones planeadas, es decir, la ejecución. ¿Y cuál es la fecha estimada para, o mejor dicho, planeada, programada para terminar la ejecución del proyecto? Luego, justificación del proyecto. Aquí se responde a la pregunta: ¿para qué se va a realizar este proyecto? ¿Cuál es la causa que motiva este proyecto? A lo mejor una necesidad de ahorro de insumos, a lo mejor la alineación de una política, de una estrategia corporativa para una acción que incida en esa estrategia corporativa. Sí, es decir, ¿para qué se va a realizar? ¿Por qué vale la pena realizarlo? ¿Por qué vale la pena realizar este proyecto con todos los costos y esfuerzos que implica hacerlo? Acá, descripción del proyecto y límites. De aquí se pueden valer mucho de el enunciado del alcance. De hecho, aquí pondrían el enunciado del alcance. Describen a grandes rasgos en qué consistirán las acciones que se van a realizar en el proyecto y los límites, es decir, hasta dónde sí y hasta dónde no. Por ejemplo, si se habla de que se va a reducir el desperdicio en la línea 3, bueno, se especifica que es en la línea 3 y que no incluye desperdicio de rebabas de metal de la sierra de corte, por ejemplo. Solamente el desperdicio de los insumos del producto. Objetivos del proyecto que sean medibles. Recuerden el acrónimo SMART. Busquen que aquí los objetivos sean medibles. Una redacción que en la que se vea claramente qué es lo que se persigue. Por ejemplo, reducir desperdicio de rebaba en un 5% durante los meses de junio y julio. Y aquí vale la pena también indicar, para ser más específico, reviso de rebaba en la línea 3. ¿Sí? Si se fijan, de esta manera estamos manejando rango de tiempo, estamos poniendo una unidad de medición cuantificable y estamos siendo muy específicos. Si en un objetivo se puede englobar el objetivo global del proyecto, excelente. Y si no, bueno, podrían hacer subobjetivos o bien otros objetivos principales. Bien, director del proyecto. El director del proyecto es el líder del proyecto. O sea, ustedes. No se refiere aquí al director de la empresa, al director del área, al director general. Se refiere a quien va a dirigir el proyecto. Por otro lado, tenemos requisitos de alto nivel. En el formato de requisitos, ustedes van a enlistar una serie de requisitos y aquí pueden poner aquellos requisitos que son imprescindibles para el desarrollo del proyecto. Entonces, ¿a qué vamos a considerar requisitos de alto nivel? Ya sea aquellos requisitos que son sumamente importantes para que se pueda desarrollar el proyecto, o también se puede considerar requisitos que son sumamente difíciles de conseguir por alguna razón. Su costo o el proceso que implica, etcétera. Recuerden que todos estos campos se alimentan de todos los formatos de planeación que van a hacer. Vale la pena hacer primero un borrador de acta constitutiva
para tener una idea general del proyecto, después proceder a hacer a desarrollar cada uno de los formatos de planeación, y esos formatos te van a dar la pauta para pensar o para plantear elementos que de entrada muy probablemente no se habían considerado. Y si se fijan, van a surgir elementos para cada una de estas secciones del acta constitutiva. Entonces, después de que hayan hecho su borrador, hacen a conciencia los formatos de planeación y luego vuelven a agarrar el formato de acta constitutiva y actualizan el documento ya con los nuevos elementos que hayan surgido a partir de la realización de los formatos. Bien, supuestos y restricciones. En supuestos estamos considerando circunstancias que suponemos que van a suceder, como por ejemplo, supuestos que el dólar no varíe más de 3 pesos en los siguientes 6 meses. Supuestos que el proveedor accederá a capacitarnos en tal acción, etcétera. Y restricciones que no se puede hacer. A lo mejor, por ejemplo, si hablamos de el ejemplo de reducir desperdicio en la línea 3, una posible restricción sería que la máquina no deje de operar en el primer turno. Entonces se puede hacer todo lo que se quiera en el proyecto, pero mientras no se detenga la máquina en el primer turno. Ese sería un ejemplo de restricción. Entonces en este campo ponemos tanto supuestos como restricciones. Riesgos de alto nivel. Aquí hay riesgos que se hayan identificado que puedan afectar gravemente el desarrollo del proyecto. Recordemos que los riesgos pueden ser riesgos físicos, pero también riesgos monetarios, políticos, sociales, etcétera. Interesados. Aquí en interesados se haría una lista de todas aquellas personas o grupos de personas que de alguna manera se ven beneficiados o afectados por el presente proyecto. Es decir, definitivamente va a incluir aquí a los miembros del equipo del proyecto, pero también puede llegar a incluir a otras personas que no van a participar en el proyecto, pero que sí se interesan en el resultado. ¿Por qué? Porque se afectan o se benefician. Aquí hemos contemplado que puede ser un vecino, un compañero de trabajo, un departamento de la empresa, una dependencia de gobierno, una comunidad entera, un grupo social. De esa manera los contemplamos todos, porque esos interesados pueden ser aliados del proyecto o también pueden ser obstáculos para el proyecto. Entonces tenemos que contemplarlos para gestionar de la mejor manera la satisfacción de todos ellos. Resumen del presupuesto. En resumen del presupuesto haríamos un resumen de los costos totales en caso de que tenga costo nuestro proyecto. No tendríamos que desglosar exactamente todos los rubros del presupuesto, pero sí por lo menos las grandes cuentas y el gran total. Requisitos de aprobación del proyecto. ¿Qué requiere la persona que va a autorizar? ¿Qué consideran que va a requerir para autorizarlo? Ya sea que consideran o que saben que consideran, si ya tuvieron una junta, un diálogo previo para conocer qué requiere. A lo mejor un posible requerimiento sea, bueno, yo te autorizo el proyecto, pero si primero te capacitas en materia de precisamente de administración de proyectos. Ok, lo voy a autorizar, pero si me aseguras que únicamente van a participar personas de tal área, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y finalmente autorizado, aquí va la firma autógrafo, el nombre y firma de la persona que finalmente autoriza, y con eso se convierte en oficial el proyecto. Y esto es el acta constitutiva del proyecto.